Arrancamos un nuevo mes en los mercados y sé que de seguro ya estás buscando nuevas acciones para agregarlas a tu portafolio. Es por esto que te traigo 3 acciones a considerar para este mes de marzo. La primera, un líder latinoamericano del fintech y hablamos de Nu Holdings. La segunda, una compañía de medicamentos líder en el mercado y hablamos de Merck. Y la tercera, una empresa de bebidas energéticas que tuvo una fuerte subida hace tan solo unas semanas atrás. Y hablamos de Celsius Holdings. Para los que no me conocen, yo soy Alex y como siempre, revisaremos su último reporte de ganancias, gráfico y su precio objetivo. Así que no olvides suscribirte y darnos un gran like. Arrancamos con una empresa brasileña que ha llegado a revolucionar la banca latinoamericana y hablamos de Nu Holdings. La compañía presentó resultados mixtos, dado que pudo cumplir con las ventas pero se quedó corto en los beneficios, entregando ingresos de 2.989 millones, un 50% más que el año anterior. Su CEO indicó que en el 2024 fue un año de transformación para Nu, a medida que avanzaron en su misión de empoderar a millones de personas en América Latina con servicios financieros accesibles, transparentes y de bajo costo. Su EPS fue de 11 centavos por acción. Nu Holdings ha experimentado un notable crecimiento de clientes y ahora atiende más de 114 millones, con 20 millones de incorporaciones netas en 2024, un 22% más que el año anterior. Un dato muy bueno fue que el índice de morosidad de 15 a 90 días para la cartera de crédito de consumo de Brasil disminuyó secuencialmente 30 puntos básicos hasta el 4.1, mientras que el índice de morosidad mayor a 90 días disminuyó 20 puntos hasta el 7.0. Recordemos que estos puntos los están siguiendo de cerca los inversores en Nu. Los depósitos fueron de 28.900 millones, un 55% más que el año anterior. Y la cartera de préstamos y tarjetas alcanzó los 20.700 millones, un 45% año tras año, impulsado por su mercado de tarjetas de crédito. Pasemos con el análisis gráfico de las acciones de Nu. En lo que va del año, las acciones llevan una subida del 1%. En el gráfico, Nu se encuentra en la parte baja de un canal alcista, con un recorrido hasta la próxima resistencia del 25%. Si fuera a entrar en las acciones a este precio, no la vería mal. La segunda entrada la realizaría cerca de los 9,57. Recuerden siempre hacer su análisis. El MACD se encuentra bajista y el RSI en la parte media. Según Morningstar, Nu tiene un fair value de unos 11,17 por acción. En otras métricas, Nu tiene un PER de 26,65 menor al del año anterior y un forward PER de 19,44. Actualmente los analistas le dan a Nu una calificación de compra con un precio objetivo de 15,75. Antes de pasar con las 2 acciones que nos faltan, no olvides unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento. Link en la descripción. Pasemos con una de las empresas farmacéuticas más grandes en toda la bolsa y hablamos de Merck. La compañía en su última presentación pudo cumplir con las estimaciones tanto de ventas como de beneficios, presentando ingresos de 15.620 millones, un 7% más que el año anterior. Su CEO indicó que lograron un sólido crecimiento en el 2024, lo que refleja la demanda de su innovadora cartera, que incluye a Keytruda, que sigue beneficiando a más pacientes con cáncer a nivel mundial, y el sólido desempeño de su negocio de salud animal. Su EPS fue de 1,72 por acción. Algunos puntos claves. Las ventas de su segmento farmacéutico fueron de 14.000 millones, un 7% más que hace un año, impulsado por el crecimiento en oncología y cardiovascular. Las ventas de su segmento de salud animal fueron de 1.400 millones, un 9% más que el año anterior, viéndose beneficiadas principalmente por un aumento de precios tanto para la cartera de productos de ganado como para animales de compañía. Un punto que hay que seguir de cerca con Merck
es que en el 2028 se vence la patente de su medicamento más vendido y hablamos de Keytruda. Este se utiliza para tratar diversos tipos de cáncer. Ahora pasemos con lo que hizo caer a las acciones de Merck, y fueron dos puntos, uno relacionado con el otro. El primero fue el anuncio por parte de la compañía de su decisión de detener los envíos de Gardasil a China a partir de febrero y hasta al menos mediados del 2025. Recordemos que este medicamento había tenido mucho éxito en sus inicios, principalmente en esta región. La gerencia indicó que esperan que la pausa en los envíos ayude a que Gardasil vuelva a una dinámica de mercado más normal, lo que permitirá que la demanda subyacente de la vacuna absorba el inventario de Zhifei, que es su principal aliado en este mercado. El segundo punto negativo fue que no cumplió con las estimaciones de los analistas en el frente de los ingresos para todo el año, citando el impacto en las ventas de Gardasil. Ahora la empresa espera que los ingresos estén en torno a los 64.100 a 65.600 millones, mientras los analistas esperaban 67.300 millones. Pasemos con el análisis gráfico de las acciones de Merck. En lo que va del año, las acciones llevan una caída del 6%. En el gráfico, Merck se encuentra en la parte baja de un canal lateral, con un recorrido hasta la próxima resistencia del 10%. Pero si logra nuevamente acercarse a su media de 50 periodos, este recorrido se vuelve más interesante, del 21%. Si fuera a entrar en una posición a este precio, no la veo mal. La segunda entrada la realizaría a los 71,82, pero recuerda el disclaimer, siempre haz tu propio análisis. El MACD se encuentra intentando hacer un cruce alcista y el RSI saliendo del terreno de sobreventa. Merck paga un dividendo de 3,24, el cual lo lleva pagando e incrementando por más de 14 años. Según Morningstar, Merck tiene un fair value de unos $111 por acción. En otras métricas, Merck tiene un PER de 13,69 y un forward de 10,23, ambos inferiores a su media de 5 años. Actualmente los analistas le dan a Merck una calificación de compra con un precio objetivo de 112,94. Ahora pasemos con la tercera acción, una empresa de bebidas energéticas de rápido crecimiento, y hablamos de Celsius Holdings. La compañía ha tenido un fuerte retroceso desde los máximos que marcó luego de su reporte de ganancias. Esto luego de que en el reporte se vieron algunos impactos en su crecimiento. Sin embargo, su reciente adquisición de Alani Nu puede ser el impulso que necesita la empresa para seguir creciendo. Te tengo un video donde hablamos más de ella a profundidad. Te lo dejo en la parte de arriba para que lo revises. Y gracias a los patrocinadores del canal, por ustedes estos videos son posibles.